Amén. Buenos días, iglesia. Buenos días. Espero que estén un poquito más despiertos que yo, porque anoche me desveló un vecino que nos fue a buscar en la noche. Estuvimos platicando bastante tarde. Pero gracias a Dios estamos aquí contentos por un lado, hermanos, por poder predicar su palabra, es un privilegio. Pero por otro lado también los nervios no pueden faltar. Espero que sean pacientes con su servidor, hermanos. En parte no sé si sea irreverente yo al decir esto, pero el Señor no nos preocupa tanto, ¿saben por qué? Porque Él no tiene paciencia. El Señor no tiene paciencia y Él en su misericordia, pues no sé, a veces hasta pienso que tiene sentido del humor a tomar a alguien como yo para poder exponer su palabra. Siempre creo que me voy a sentir indigno de poder llevar su palabra, hermanos. Por eso digo que a veces Dios parece ser que tiene sentido del humor, porque el texto que vamos a compartir hoy tiene que ver precisamente con eso, con que Dios no hace acepción de personas. Eso es un aliciente para mí, hermanos, y creo que también va a ser un aliciente para ustedes. Antes de orar, hermanos, quisiera que como iglesia nos hiciéramos una pregunta. Digo nos hiciéramos porque me incluyo yo, hermanos. Cuando abrimos nuestra Biblia, cada vez que abrimos nuestra Biblia, hermanos, no sé si tengas la costumbre de hacerlo todos los días o cuando tienes tiempo, pero en teoría debemos de leer nuestra Biblia. Pero cuando la abrimos, ¿qué esperamos encontrar, hermanos, en esa lectura? ¿Conocimiento? ¿Más conocimiento? ¿O podemos buscar textos que respalden nuestras creencias, nuestra doctrina? ¿O queremos abrimos nuestra Biblia para conocer a Dios? Yo creo que ese es un buen motivo para que abramos nuestra Biblia, hermanos. El querer conocer a ese Dios, el conocer quién es Él, el conocer su voluntad, y que no haya en nuestra vida otro propósito más que ajustar nuestra vida a esa voluntad que Él nos muestre y a querer amar y amar a ese Dios que se está revelando a través de su palabra. Yo creo que si hacemos eso, hermanos, va a venir bendición a nuestras vidas como iglesia y como personas, que cada que abramos nuestra Biblia podamos, que sea un anhelo, que sea un deseo, el conocer a Dios, hermanos. No un Dios de nuestra imaginación, no un Dios que nosotros pensamos que Él es así, o me dijeron que es así, sino que sea el verdadero Dios que se reveló a través de su Hijo, Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, consciente, Padre, de mis muchas debilidades, mi Dios, no puedo hacer más que rendirme a ti, Señor. Pedirte, Padre, que tengas misericordia de tu iglesia, Señor, porque es ella la que se expone a tu palabra, bendito Dios. Y Padre, si tú no estás en medio de nosotros, Padre, vana es la predicación, vano es todo lo que hacemos, bendito Dios, si tú no nos hablas a través de tu palabra. Padre, yo te he placido, Señor, de alguna manera usar tu siervo para esta exposición, Señor. Yo creo que siempre me voy a quedar corto, Padre, al exponer tu palabra, pero confío, mi Dios, que tú cubrirás los errores, Padre, humanos, y que, Padre, si hay algo bueno, Señor, en este día, que sea la gloria para ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y permíteme exponerla, Padre, fielmente, Señor, de manera que mis hermanos puedan entender, bendito Dios, y podamos ajustar nuestra vida a eso que tú nos muestres el día de hoy, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué tenemos en el libro de Gálatas, hermanos? Que hemos venido viendo. Gracias al hermano Sergio que nos hizo la lectura hace un rato en el capítulo 1, porque en el capítulo 1 tiene mucha enseñanza, hermanos. Ahora vamos a hacer un breve resumen del capítulo 1 porque estamos en el capítulo 2, pero tan solo en la introducción del capítulo 1 vemos unas declaraciones del apóstol Pablo contundentes, hermanos, porque recordemos que la iglesia de Galacia estaba corriendo un gran peligro. Falsos hermanos estaban introduciéndose a escondidas para predicar un evangelio diferente. Entonces Pablo tuvo que hacer primeramente una defensa de su apostolado y posteriormente también del evangelio que él predica. Por eso es que dice en el versículo 1 que él recibió su llamado de apóstol directamente de Jesucristo y de Dios el Padre. Su llamado, hermanos, era un llamado divino, lo mismo que su mensaje. Él dice en el versículo
6, dice que el peligro que corrían era que al abandonar a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ese era el peligro que estaban corriendo. El seguir un evangelio que no es el evangelio bíblico, hermanos, es equivalente a abandonar a Dios. Es un peligro muy grave que la iglesia de Galacia estaba corriendo. Es un peligro que también las iglesias de hoy en día, hermanos, no estamos exentos. Ahorita nosotros nos gloriamos y se vale de que tenemos una iglesia que predica sana doctrina, pero tenemos que estar velando, hermanos. Esto que le pasó a la iglesia de Galacia no nos pasa también a nosotros. Que el evangelio que nosotros recibimos lo conservemos intacto, sin añadirle, pero tampoco quitarle, hermanos. En el versículo 8, Pablo hace una declaración aterradora para aquellos que distorsionan el evangelio. Lo leímos hace un rato. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra yo la tuve que buscar en el diccionario la primera vez que leí. No sabía que era anatema, hoy sé, y creo que todos sabemos. Es maldito, hermanos. Es una palabra muy fuerte. Y es importante que tengamos presente, porque esa palabra la usa aquí Pablo en este contexto. Porque predicar un evangelio, hermanos, diferente es lo peor es el peor error que podríamos cometer. Es abandonar a Dios, hermanos, en predicar otro evangelio. Entonces, esta palabra yo creo que se ajusta perfectamente, no es exagerada. Es decir, que alguien que predica un evangelio diferente sea maldito. El apóstol, por eso esa declaración es tan aterradora y la hace al comienzo de su carta, precisamente para alertar, hermanos, el peligro. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo es que estos falsos hermanos distorsionaban ese evangelio? ¿Cómo es que ellos se estaban infiltrando en las iglesias, no nada más en Galacia, en Antioquía, donde Pablo había predicado? Estos falsos hermanos iban, ¿y qué es lo que querían hacer? Ellos se introducían secretamente, en Gálatas 2:4 dice que estos falsos hermanos se introducían secretamente porque se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo a fin de someternos a esclavitud. Eran hermanos que no llegaban abiertamente a contradecir a Pablo. Primero entraban secretamente para espiar la libertad que tenían en Cristo. Pero dice Pablo algo ahí bien importante, para reducirnos a esclavitud. Cualquier cosa que se le añada al Evangelio es lo que hace, nos reduce a una esclavitud. Y Pablo advierte claramente de esos falsos hermanos. En concreto lo que hacían era esto, hermanos. Ellos lo que querían primeramente era desacreditar el apostolado del apóstol Pablo, su testimonio. Pablo no era apóstol. Pablo nunca había conocido a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Entonces la autoridad de Pablo se veía mermada. Los gálatas estaban dudando de que Pablo era verdaderamente apóstol. Por eso tienen que hacer una defensa. Segundo lugar, el evangelio que Pablo predica es muy simple. ¿Por qué nada más la fe en Jesucristo es suficiente y sin las obras de la ley? Ellos querían enseñar, hermanos, que sí está bien que creyeran en ese evangelio, pero aparte de eso también, que tenían que ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Eso era prácticamente lo que estos falsos hermanos enseñaban. Entonces es por eso, hermanos, que Pablo tiene que hacer esa defensa primero. En el capítulo, en lo que leímos hace un rato en el 11, versículo 11 y 12, fíjense lo que dice Pablo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. A partir de este momento, hermanos, cuando Pablo hace esta declaración, él empieza a usar experiencias de su vida, testimonios de su vida, hermanos, para refutar a estos falsos hermanos. Estos falsos hermanos que estaban haciendo eso, de mermar su testimonio. Entonces él usa esta parte de la carta a partir de ahí, y todo el capítulo 2, es como si Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia, pero les está contando lo que él vivió desde su conversión. Cómo después de 3 años fue a visitar a Pedro para conocerlo. Pero no vio a ningún otro de los apóstoles, nada más a Pedro. Después, no lo dice aquí en esta carta, pero hizo una segunda visita a Jerusalén para llevar un donativo. Entonces, lo más seguro, hermanos, comentarios que he leído, lo más seguro es que Gálatas 2
es un relato de Pablo de lo que pasó en Hechos 15, el concilio en Jerusalén, donde fue a exponer el Evangelio junto con Bernabé. Es en ese contexto, hermanos. Es lo más probable, no es una seguridad total, pero sí es lo más probable, yo lo creo, que Gálatas 2 está haciendo referencia al concilio de Hechos 15. Y es donde nos encontramos en esta parte de la carta, hermanos, que vamos a exponer esta mañana. El versículo que vamos a exponer, el texto a partir de Gálatas 2:6, vamos a encontrar, hermanos, si quieren ir ahí, Gálatas 2, versículo 6. Si Dios nos lo permite, hermanos, vamos a ver tres fortalezas para el creyente. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, el Dios inmutable del creyente. En segundo lugar, la condición inevitable de ese creyente. Y tercero, el mensaje infalible del creyente. Esto es lo que encontramos en esta parte del pasaje, hermanos. Vamos a leer Gálatas 2, versículo 6. El Dios inmutable del creyente. Pero los que dicen, empieza el versículo 2 diciendo que Pablo expuso en privado a los de la reputación el evangelio que predica. No, que quede claro, hermanos, que no lo hizo para recibir su aprobación, sino lo hizo por si había una controversia, algo que tenía que explicarles, fuera más fácil explicarle a estos que les llaman los de la reputación en privado, porque si lo hubiera hecho a toda la iglesia, ¿qué pasa si hubiera levantado a alguien y se hubiera levantado una controversia? No se trata de poner tropiezos a la iglesia, hermanos, sino que Pablo, para él hubiera sido más fácil convencer si hubiera habido alguna contradicción en el evangelio con estos hermanos en privado, que delante de toda la iglesia, pero no hubo nada de eso. Los apóstoles escucharon a Pablo y coincidieron de que era el mismo mensaje. Entonces Pablo no lo hizo para que ellos aprobaran su evangelio, porque él sabía bien de quién lo había recibido. Si hubiera estado contradiciendo, sí, se hubiera sido el motivo para recibir su aprobación. Él sabía que el origen de su evangelio era divino. Entonces queda bien claro que no fue para eso. No fue para eso, pero les expuso su evangelio a los que tenían la reputación. Y es en ese contexto que llegamos a este pasaje. 2:6 dice: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Quiénes eran los de reputación, hermanos? ¿A quiénes se refiere? El texto no lo dice, pero sin lugar a dudas eran los apóstoles, hermanos, que habían caminado con el Señor Jesucristo. Ellos estaban ahí, aparte de otros líderes que se habían añadido a la iglesia, pero los apóstoles seguro que estaban allí. Ellos son parte de los que Pablo le llama los de la reputación. A simple vista, hermanos, pareciera que Pablo está diciendo que, más bien pareciera como que no les da importancia a estos apóstoles, como diciendo, ellos no importan o importan poco, pero no es lo que dice el texto, hermanos. Pablo no está diciendo que no importaran ellos, simplemente, hermanos, que la posición que ellos tenían de haber conocido al Señor, de haber caminado con Él. Estaba Pedro, estaba Juan se recostó en el costado del Señor. Entonces lo que Pablo estaba diciendo, que esos privilegios que ellos tuvieron de haber conocido al Señor no les daba más autoridad que la que tenía Él. Dios no hace acepción de personas. Entonces Él estaba diciendo, estamos al mismo nivel. Esos privilegios externos no los hacen mejores. Y eso significa que Dios no hace acepción de personas, hermanos. Y esta es una parte importante que resaltó a simple vista cuando yo lo leí, hermanos. Si Dios no hizo distinción entre Pablo y aquellos apóstoles, tiene que ser un atributo de parte de Dios inmutable. Inmutable, ¿por qué? Porque es ese Dios que no hizo acepción de personas en ese tiempo, con los mismos apóstoles. No tiene por qué cambiar hoy. Es el mismo Dios que no hace acepción de personas hoy en día. Vamos a leer un texto, hermanos, que nos da más claridad de cómo es ese Dios, quién es ese Dios y cómo es que no hace acepción de personas. Vayan con sus Biblias, por favor, hermanos, busquen Deuteronomio 10, versículo 17. Con la
dígame cuando llegue. Deuteronomio 10, 17. Bueno, ya llegamos. Dice así: porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Aquí la palabra cohecho se puede traducir como no acepta soborno. Pongan atención, hermanos, cómo ese Dios, que es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, y porque es grande y poderoso, es temible, hermanos. Ese Dios del Antiguo Testamento del que está hablando Moisés no hace acepción de personas. Él es imparcial, no importa lo externo, no importa si tenemos o no tenemos, a Él no le interesa eso, hermanos. Él no se deja guiar por lo externo. Eso a simple vista pudiera parecer bueno, ¿no? Agradable, pero vamos a ver un texto, al menos para mí me aterra. Suena bonito lo que vamos a leer, lo encontramos en 1 Samuel 16, 7. Todos conocen esa parte, hermanos. 1 Samuel 16, 7, donde dice la Biblia, en el capítulo 16, empieza diciendo que Dios había desechado a Saúl. Y Samuel lo estaba llorando. Estaba llorando a Saúl. Y Dios reprende a Samuel y dice: ¿por qué? ¿Hasta cuándo va a estar llorando Saúl? Yo lo he desechado y de Isaí me he provisto rey. Y lo envía a la casa de Isaí para que allí ungiera al futuro rey. Entonces cuando está ahí frente a los hijos de Isaí, cuando vio a uno de sus hijos llamado Eliab, dice: sin duda aquí está el ungido del Señor delante de mí. ¿Y qué le dice en el versículo 7? ¿Qué le dice Dios a Samuel? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo le desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Todos hemos oído esa parte y nos alegramos, ¿no? Nos da bien alto. Qué bueno que Dios no mira como mira el hombre. Pero yo, meditando un poquito, hermanos, yo creo que sí debería de aterrorizarnos un poquito. ¿Por qué? Porque a veces venimos a la iglesia, hermanos, y hacemos cosas buenas, ¿no? Y todos nos ven trabajando, haciendo y subiendo y bajando. Ya mira cómo trabaja el hermano, la hermana. Es externo. Cuando dice que Dios ve el corazón, hermanos, Dios ve el motivo. Dios ve el motivo y sabe por qué lo estamos haciendo. Entonces a veces me pongo a pensar, ¿será tan bueno que Dios ve el corazón? Y aclarar un poquito aquí lo que es el corazón, porque no se refiere al órgano interno que tenemos que bombear la sangre, porque eso un cirujano abre y ve el corazón. No es gran cosa. Los antepasados que hacían sacrificios, ¿no? Abrían y cerraban el corazón y muchos veían el corazón. Eso no es gran cosa tampoco. Pero cuando la Biblia se refiere al corazón, hermanos, se refiere a la voluntad del ser humano, al intelecto, a los sentimientos, a las emociones, el asiento de la voluntad, lo que te mueve, ¿no? Lo que nos mueve, eso es lo que ve Dios. Entonces, a veces venimos aquí y nos sentamos de una manera irreverente, pensando que le estamos haciendo un favor a Dios. Y Dios ve el corazón, hermano. Dios ve la intención, nuestro pensamiento, la verdadera intención del por qué hacemos las cosas. Entonces debiéramos de pensarlo dos veces, ¿no? A veces nos encontramos haciendo lo correcto, pero por el motivo equivocado. Entonces una oración yo creo que es válida: Señor, ayúdame a hacer lo que tú mandas, pero por el motivo correcto, Señor. Porque tú ves el corazón. Mis hermanos van a ver nada más lo externo, pero si Él ve el corazón, hermanos, debiéramos de ver por lo menos un poco, y no ser tan ligeros al venir y sentarnos. Pensando, como les vuelvo a repetir, a veces caemos en ese error, que le estamos haciendo un favor a Dios cuando los necesitados somos nosotros. Hablar con nuestros hijos: hijo, reverencia, amigo, porque Dios ve la intención de tu corazón. Jonathan Edwards, en su predicación Pecadores Hermanos de un Dios airado, recuerdo que él le decía a su congregación que Dios, por su pura gracia y su misericordia, muchos no caían ahorita en este momento al infierno por la forma irreverente que se sientan a escuchar la palabra de Dios. Y dice, bueno, el testimonio de esa predicación, que las personas tenían miedo, sentían. Jonathan Edwards no era un predicador así muy elocuente que hablaba era tranquilo para predicar. Entonces lo que tenía fuerza era lo que él hablaba. Entonces eso viene a mi mente, hermanos, de esa predicación de Jonathan Edwards, con la actitud que muchos de nosotros a veces traemos. No es malo
No es malo que tú no quieras venir un día y digas, no, no quiero ir. Pero ¿quién va a ganar? ¿Tu carne, hermano? Alguien decía que lo que hacía primero cuando se levantaba era lo que más su carne odiaba, que era orar. Nuestra carne va a poner oposición. Tampoco quiere decir que siempre vas a venir contento, siempre vas a venir gozoso. No, hay veces que vas a tener que luchar. Hoy no quiero ir, pero tengo que ir porque necesito estar con mis hermanos que me animen. A lo mejor un hermano necesita que yo le anime. Entonces, no se confundan, hermanos, no siempre vamos a estar con buena disposición, pero lo importante es que ya estando aquí, estemos conscientes de esa parte. Dios me ve, Dios sabe, Dios conoce, a Él no lo voy a engañar. Por eso es importante que entendamos que ese Dios inmutable, hermanos, es el mismo. Eso significa inmutable, no cambia, sigue siendo el mismo. Ahora, un paso más, hermanos. Podríamos decir, qué bueno que Dios es así y que siga siendo así por toda la eternidad. Pero hay unos pasajes en la Biblia, hermanos, que para mí me causaban mucho choque, mucho conflicto. Uno de ellos, cuando Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Dice, ¿quién va a poder imitar al apóstol Pablo, todo lo que hizo? ¿Quién lo va a poder imitar? Pero al final Pablo era un hombre. Pablo era un ser humano como tú y como yo, que conocía la gracia de Dios, sí, que tenía más conocimiento que tú y que yo, sí, por eso es que servía de la forma en que servía, pero al final era un hombre. Entonces yo sentía que ese estándar me quedaba muy grande, ¿no? Ser imitador de Pablo como él no es de Cristo. Decía, bueno, pero pues ahí está un modelo, para los que lo conocieron ahí está un modelo, pero Pablo no se quedó ahí diciendo, sean imitadores de mí. Él va un poco más allá, hermanos, si me acompaña con su Biblia en Efesios capítulo 5. Vamos a leer el 1 y el 2. Efesios 5, 1 y 2. Está hablando Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. No nada más es algo que se queda en Dios, hermanos. Hay atributos que nosotros sí, creo que llaman transferibles, no me acuerdo cómo se le llaman, esos atributos que nosotros debemos de imitar de Dios, que son que sí nosotros los podemos tratar de copiar, imitar. Este es uno de ellos, hermanos. Esta cualidad de Dios de que no hace acepción de personas, aparte de su amor, como lo acabamos de leer, es algo que también nosotros debemos de procurar con diligencia. Y digo con diligencia, hermanos, porque el no hacerlo puede traer consecuencias graves. Vamos a leer, si me acompañan una vez más a la Biblia, hermanos, en Santiago, capítulo 2. Si no me equivoco, está después de Hebreos. Y eso me ayuda a mí a recordar también, hermanos, yo lo estoy buscando. Santiago, sí. Santiago 2. Si me permite, le voy a dar lectura del 1 al 9, pero les voy a pedir que vayamos meditando, hermanos. Vayamos meditando cómo es ese Dios que no hace acepción de personas y nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. Dice Santiago, dice Dios a través de Santiago, capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado a aquel que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces por malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado.
y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y aquí añade algo, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. A veces no vemos muy simple, ¿no? El hacer una distinción entre uno y otro. Pero Santiago nos está advirtiendo que si nosotros hacemos eso, estamos pecando contra Dios. Y ve este pecado como si estuviéramos violando toda la ley moral de Dios, hermano. Entonces no es algo tan simple, no es algo tan inocuo que nosotros caigamos en ese error de hacer distinción. También es algo que debemos de tener cuidado, porque va a llegar gente nueva, que están llegando, que no sea la apariencia, hermano, que no sea el carro que traen, el puesto que tienen, o el oficio, la profesión, la carrera, porque Dios no lo hace, Dios no hace excepción de personas. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y digo esto como exhortación, sí, para nosotros como hijos de Dios, que debemos de tener cuidado con eso. El problema de la acepción de personas, hermanos, no es de Dios, es del hombre, es de nosotros. Dios no tiene ese problema, nosotros sí, porque al hombre le gusta adular y ser adulado, y eso es algo que debemos de evitar, hermanos. Vamos a pasar a nuestro siguiente encabezado, hermanos, o la siguiente fortaleza del creyente. Ya vimos a Dios inmutable del creyente, eso nos ayuda, es una fortaleza, es el mismo Dios que no hace excepción de personas, no ha cambiado. Ya lo vimos, ahora vamos a ver la condición inevitable del creyente. Vamos a nuestro texto nuevamente, hermanos, Gálatas 2, versículo 6. Dice: a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. La Biblia de las Américas dice, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Esta declaración de Pablo, una vez más, es un golpe certero, hermanos, para aquellos que estaban diciendo que el evangelio que Pablo predicaba no era el evangelio bíblico. ¿Por qué? Porque al decir Pablo que los que tenían esa reputación nada nuevo le enseñaron, estaba diciendo que el evangelio que predicaba Pablo, que predicaba Pedro, que predicaba Jacobo, que predicaba Juan, era el mismo que él predicaba. Estaba diciendo que nada nuevo le enseñaron. Ellos se quedaron conformes. Sí, Pablo, tú predicas el mismo evangelio que nosotros, entonces no hay inconveniente. Eso significa este texto, hermanos. Entonces Pablo, al narrar su testimonio, su experiencia, le estaba diciendo a los Gálatas: el evangelio que les prediqué es el mismo. Ellos nada nuevo me comunicaron, nada nuevo me enseñaron. Y es bien claro el texto, hermanos. Es como que Pablo está dando argumentos y al mismo tiempo está refutando a esos falsos maestros. Está haciendo dos cosas al mismo tiempo, dando un testimonio personal, pero también con la intención de refutar a esos falsos hermanos que estaban infiltrados en las iglesias. Volvamos a nuestro texto, Gálatas 2, 7 al 8. Sino al contrario, vieron que me había sido encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la... No, otra vez. Sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. No solo no agregaron nada al evangelio que Pablo predicaba, no solo no agregaron nada, hermanos, sino que reconocieron la gracia que había en Pablo. Ayudó un poquito, lo que decía al comienzo, si este pasaje es paralelo a lo de Hechos 15, en Hechos 15 nos dice que Pedro tomó la voz y él contó cómo Dios había a través de él predicado el evangelio a los gentiles, y que Dios había obrado de la misma manera que lo había hecho con los judíos. Ese testimonio de Pedro ayudó mucho a que llegaran a esta conclusión, que Pablo predicaba el mismo evangelio que ellos. Entonces ellos llegaron a esa conclusión de que no solamente no añadieron, sino que reconocieron que así como Pedro fue enviado a los judíos, Pablo había sido enviado a los gentiles. El mismo evangelio, hermanos, nada más que predicado a diferentes nacionalidades. Ahí es donde también nosotros podríamos aprender algo. A lo mejor tu interior, hermano o hermana,
sientes una inclinación hacia cierto grupo de personas, A lo mejor te sientes bien yendo a un hospital a predicar. A lo mejor te sientes bien, quizás nunca lo has hecho, pero a lo mejor te sentirías bien yendo a una cárcel a predicarle a los presos. A predicar a quien me decía hace tiempo que se sentía que le podía predicar a cualquier persona, menos a sus familiares. Como que hay una parte donde nos sentimos más atraídos, no a ir a predicar, a ir a hablar. No importa a dónde vayamos, siempre y cuando prediquemos el mismo evangelio que predicaba Pablo, que predicaba Pedro. La diferencia nada más aquí era la nacionalidad de las personas. Pedro a los judíos, Pablo a los gentiles. Pero queda bien claro a través de ese texto que era el evangelio que predicaban era el mismo. Eso nos lleva, hermanos, a la otra parte de la fortaleza. De la fortaleza, hermanos. El mensaje infalible del creyente. Porque podríamos hacernos una pregunta. ¿Qué hacía que ese mensaje que Pedro y Pablo predicaban fuera tan eficaz, hermanos? ¿Qué era lo que hacía que su mensaje de ellos fuera tan eficaz? Hoy en día, hermanos, pareciera que no vemos fruto. Sí da gusto ver iglesias llenas, hermanos, claro que nos gustaría ver nuestra iglesia llena, pero sería de más bendición, hermanos, que se llenara de creyentes, hermanos, que verdaderamente se han arrepentido y que han creído en Jesucristo para salvación. Porque hay iglesias, hermanos, lamentablemente que están llenas, pero han creído un evangelio diferente y lamentablemente los líderes que están allá al frente pues les dan lo que quieren oír. No los confrontan con su pecado, no les hablan de arrepentimiento. Por eso aquí la pregunta, ¿qué es lo que hacía tan eficaz? Que la predicación de estos hombres fuera tan eficiente. Pablo nos da la respuesta, hermanos, no aquí en la carta, pero sí en otra parte, en muchas otras partes del Nuevo Testamento. Y una de ellas la encontramos, hermanos, en 1 Corintios 2. Vayan ahí, por favor. Vamos a ver lo que hacía que Dios obrara tan eficazmente a través de sus hombres. Porque al final es Dios el que obra, hermanos. Vamos a ver qué es lo que hacía que Dios obrara tan eficazmente o de manera tan eficiente a través de estos hombres. 1 Corintios 2, del 1 al 2 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. No me acuerdo a quién se le adjudica, hermanos, ese término de la teología de la cruz. Si no me equivoco, es a Martín Lutero, pero puedo estar equivocado. La teología de la cruz. ¿Qué es la teología de la cruz? Una teología, hermanos, centrado en Cristo, en su mensaje, en el mensaje del Evangelio, la cruz de Cristo. Y es lo que predicaban estos apóstoles, hermanos. Yo aquí este pasaje lo tengo anotado en mis notas. Pero quiero ir al pasaje, hermanos, ahora me van a esperar ustedes. 1 Corintios, les dije, 1. No, leímos 1 Corintios 2. Ahora vamos a leer 1 Corintios, un poquito antes, 1 Corintios 1. Les digo que me van a esperar un poquito. 1 Corintios 1, vamos a leer del versículo 17 al 31. Una vez más, vamos a leer despacio y meditando, hermanos. Porque ya leímos que dice que Pablo no se propuso no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Vamos a leer 1 Corintios 1, 17. Si me acompañan con su vista. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: desecharé la sabiduría de los sabios. No, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es la predicación del Evangelio. Es la forma, es lo que usa Dios, el mensaje del Evangelio para salvar. Por eso dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No ha cambiado, hermanos, esto no ha cambiado. Esos dos grupos de personas siguen existiendo. Los que buscan señales como los judíos. Muéstrame más, quiero ver milagros. Es un grupo de personas, y la otra parte, los que buscan sabiduría como los griegos. Compruébame, quiero tener más conocimiento, pruébame más. Y dice Pablo que pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los que piden señales es tropezadero, y para los que buscan sabiduría es locura. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Hay insensatez en Dios, hermano? ¿Cuánta insensatez hay en Dios? Nada. Pues ese nada es más que los hombres, hermano. Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, ¿hay debilidad en Dios? Nada, ¿verdad? Pues ese nada, hermanos, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Una vez más, Dios no hace acepción de personas, hermanos, ¿se dan cuenta? Él toma lo que el mundo desecha. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Teniendo a Cristo, hermana, teniendo a Cristo, ¿qué más necesitamos? Si Él es todo para nosotros. Y concluye Pablo, bueno, por lo menos este capítulo dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice que como está escrito, cada vez que encuentro esa palabra como está escrito, ya nos ayuda mucho la Biblia, hermano, las que tienen concordancia, porque a mí no te dice dónde está el pasaje. Y me gusta ir, hermano, y te pido que hagas lo mismo. Pablo está haciendo referencia a Jeremías. Hermano. Vamos allá, por favor. Jeremías 9. Si oigo hojas, eso están cambiando. Si no, me dicen amén. Porque el celular no hace ruido, ¿verdad? Los que estamos buscando en el celular ya llegaron. Jeremías 9, 23. Y 24. Así dijo Jehová. Cuenten las veces como si Dios quisiera dejar bien claro quién lo dice. 3 veces dice, Jehová lo dijo, Jehová. Pongan atención en esa parte. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, que esto lo dijera un hombre, pues a lo mejor yo lo entiendo, ¿no? Porque pues, el hombre muchas veces se contradice. Pero que lo diga Dios y que 3 veces diga, estas cosas quiero, estas cosas hago. Cuando Él dice que hago misericordia, ¿qué es la misericordia? Es algo que no merecemos, o nos da lo contrario de lo que merecemos. ¿Qué es juicio y justicia? Es un atributo de Dios, no Él es justo. ¿Cómo puede reconciliar estas dos cosas Dios? ¿Cómo puede hacer misericordia en la tierra y al mismo tiempo hacer juicio y justicia? Los que entienden el Evangelio, los que entendemos el Evangelio sabemos cuál es la respuesta. Pero cuando tú leíste la primera vez estas palabras, no sé si te pasa lo mismo que a mí, no nos detenemos a pensar. ¿Por qué? ¿Cómo puede hacer Dios eso?
¿Cómo puede Dios derramar misericordia y al mismo tiempo hacer juicio y justicia? Él no podría, hermanos, no podría, si no fuera a través de la cruz de Cristo. Si no fuera a través de la cruz de Cristo, Él no podría hacerlo. Es importante, por eso una vez más, este Evangelio, el Evangelio resalta, hermanos, en todas las páginas de la Biblia. A veces un poco de revelación, pero cada vez más ascendente esa revelación. Nosotros tenemos la revelación completa. Tenemos la revelación completa. Entonces, sí es importante, hermanos, esta parte. Si alguien te pregunta, a ver, por eso a veces yo entiendo a la gente, ¿no? ¿Por qué rechazan el Evangelio? Porque somos muy superficiales al predicárselos. A veces, nosotros, no sé en tu caso, pero caímos en el error de haber creído en esas 4 leyes espirituales, ¿cómo se le llaman? Bien sencillo, bien simple. Llevamos a la persona a que dé 3 pasos. ¿Reconoces que eres pecador? Sí, soy pecador. Pero sabes que Dios te ama. Eso no dice mucho, hermano. Al contrario, el pecador puede estar pensando, pues Dios me ama, yo también me amo. Yo también me amo, quiero a ese Dios que me ama. ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí me arrepiento, aunque no sepa esa persona qué es pecado delante de Dios y la gravedad de su pecado. Simplemente a lo mejor está diciendo que sí para no llevarnos la contraria. Sí, yo creo que sí me arrepiento. Entonces, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Sí, y lo guiamos a una oración, hermanos. Esa persona hace la oración. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Darle una falsa esperanza. Ahora ya es salvo. Y esa persona toda su vida, hermano, puede estar creyendo que va camino al cielo, cuando se le predicó un evangelio muy superficial, sin tocar puntos esenciales del evangelio, hermano, que tienen que ver con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros delante de ese Dios? Y que ese Dios justo no puede pasar por inocente al malvado, tiene que castigar el pecado. Pero ¿cómo lo hace? Una vez más el conflicto. Seguir siendo justo y al mismo tiempo perdonar. Es ahí donde entra la explicación que tenemos que dar, hermano, de ese evangelio, para que la gente pueda verdaderamente entender que han pecado contra un Dios soberano, un Dios justo, que un día ha determinado que en el cual juzgará a vivos y muertos. Nadie escapará de ese juicio, hermano. Un día tú y yo estaremos de pie, sí, junto con toda la humanidad. La diferencia va a ser si nosotros nos arrepentimos aquí en este momento, de este lado de la eternidad, y creímos que Jesucristo llevó nuestros pecados en esa cruz del Calvario y que recibió el castigo que nosotros merecemos por haber pecado contra ese Dios bueno, santo y justo. Tus pecados no quedaron sin castigo, hermano. Mis pecados no quedaron sin castigo. Una de dos: o el pecador, el penitente, lo va a pagar por una eternidad en el infierno, o Cristo lo pagó en nuestro lugar, en la cruz del Calvario. Esa es la única diferencia. Entonces es importante, hermano, profundizar en ese mensaje. Es importante profundizar en ese conocimiento. Dice, el que se gloríes en el Señor, en conocerme y entenderme. Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro conocimiento que puedas adquirir o obtener, profundiza en el Evangelio. Profundiza, pregunta, investiga, acércate al pastor, a hermanos que estén firmes en la fe. Hermano, no ha quedado muy claro para mí el Evangelio. Y exponte a ese mensaje, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es lo que hacían estos hombres, hermanos, que predicaban el Evangelio. Es lo que ellos hacían. Pablo, los apóstoles, y en aquel entonces, por eso es que Dios obraba de esa manera tan eficaz, porque el Evangelio es poderoso. Por eso el encabezado dice, el mensaje infalible del creyente. El mensaje sí es infalible, hermano. Nosotros no. Nosotros nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, puede ser que Dios en su misericordia use lo poquito que nosotros sabemos. Es mejor hablar poquito que no hablar nada. Eso es un hecho. Tenemos que hablar a las personas, a lo que nosotros alcanzamos a entender. No necesitamos ser grandes teólogos para poder predicar el Evangelio. Con lo poco que tú ya sabes para alcanzar salvación, puedes hablarle a las personas. Pero sí, profundiza lo más que puedas. Lo más que puedas y lleva a las personas al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Explícales lo que Cristo hizo en la cruz a favor de ellos. Volvamos a nuestro texto, hermanos, ya casi para concluir. Gálatas 2, del 9 al 10. Estaban en Jeremías, ¿verdad? Regresen a Gálatas.
Dice el versículo 9 del capítulo 2: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El texto dice que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados como columnas. Columna, hermano, no es otra cosa, es una palabra que se usaba en esa época como una metáfora para las personas en posiciones de liderazgo importante. Nada más eso. Tenían un cargo, una posición de liderazgo importante y les llamaban columnas. No significa otra cosa. El que estos tres apóstoles le dieran a Bernabé y a Pablo la diestra en señal de compañerismo, tampoco significa que les impusieron manos o que los ordenaron para un trabajo específico. No fue una ordenación. Simplemente el texto está diciendo en señal de compañerismo. Estos hombres que eran considerados como columnas reconocieron que Pablo y Bernabé eran compañeros de milicia. La única diferencia, ustedes váyanse a los gentiles, nosotros a los judíos. Pero sigan predicando el nuevo evangelio, somos compañeros de milicia. Eso significó yo imagino un apretón de manos, ¿no? Que dio en la diestra. Lo que hoy día hacemos. Y todos necesitamos un compañero, hermanos. No podemos vivir la vida cristiana solos. Necesitamos a alguien que nos aliente, que nos anime y que oremos juntos. Yo creo que está pendiente ese trabajo que hagamos. Ya tenemos algo planeado, hermanos. Tenemos que evangelizar. Y necesitamos compañeros de milicia. Entonces no lo hagas solo, hermano. Vamos a involucrarnos. Si hemos estado adormecidos o retrasados en hacer algo ya para evangelizar, hermano, yo creo que es el tiempo. Es el tiempo en que, así como ellos saben que ustedes vayan a los gentiles, nosotros a los judíos, pero somos compañeros, que también nosotros nos juntemos, que hagamos planes, que oremos juntos para poder llevar este mensaje a los que necesitan. Esto nos permite avanzar un poco más, hermanos. ¿Por qué le dijeron a Pablo que se acordara de los pobres? ¿Por qué? Porque a veces los pobres hermanos, aún en nuestra cultura, como que yo platicaba con el pastor en la semana, a lo mejor ya nos acostumbramos, hermanos, a ver gente en la calle pidiendo. Ya no nos conmueve, hermanos, siendo honestos, ya no nos conmueve. A lo mejor cuando empezábamos a salir de niños, quizás veíamos a una persona pidiendo dinero y nos conmovíamos por ver la condición en la que estaba. Pero hay tantos hermanos que ya se nos hizo costumbre verlos. Y no podemos evitar pensar, muchos de ellos no tienen necesidad. Andan con recetas pidiendo cooperación para su salud. Y muchos de ellos son charlatanes, ¿no es cierto? ¿Cómo saber, hermano? ¿Cómo saber a quién ayudar, a quién no ayudar? Pero sí debemos de acordarnos, hacer algo por los pobres, hermanos. Es algo en lo que Dios también tiene cuidado. Volvamos a nuestro texto que leímos hace un rato, en Deuteronomio 10, hermanos. Leímos el 17. Ahora vamos a leer el 17 y el 18. ¿Por qué debemos acordarnos de los pobres? Deuteronomio 10, 17 y el 18. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. El 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Te acuerdas esa historia donde, creo que ahí dice que María derramó un frasco de alabastro de perfume de nardo puro sobre la cabeza del Señor? Que los apóstoles, o no sé si Judas específicamente, que dijo: ¿por qué este desperdicio? Ese perfume se pudo haber vendido en 300 denarios y darle el dinero a los pobres. ¿Qué les dijo Jesús? A los pobres siempre los van a tener y van a poder hacer algo por ellos, a mí no. Entonces el Señor se preocupa, no. El Señor se preocupa por los pobres. Nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Se lo comenté, fue el encargo para Pablo, también debe de ser para nosotros. Si hay ayuda económica, cuando podemos, hermano. Procurar ver a lo mejor, aquí hay hermanos que mis respetos, porque son muy atentos en ese punto, hermano. Andan atentos a ver dónde pueden ayudar, a quién pueden apoyar, y lo hacen, Yo creo que ese es un don, sí, ese es un don, ¿no?
misericordia, don de misericordia, ¿verdad? Lo tienen, hermanos. Pero yo creo que también debiéramos poner un poquito más de atención, ver quiénes tienen necesidad, y procurar apoyarles. Un predicador decía un predicador que admiro mucho, hace muchos años decía que no necesitamos tampoco muchos recursos para ayudar. Dice, ¿puedes conseguir agua? Sí, un vaso con agua. No necesitamos hacer grandes cosas, hermanos. Y me pongo a pensar, sí, a lo mejor hay gente ahorita que hace mucho calor, tú le ofreces un vaso con agua a alguien, te lo va a agradecer, oye, me da agua. Y es algo tan sencillo, hermano, que podemos hacer. Ahora no tenemos recursos, no tenemos dinero. ¿Saben qué es lo más importante que el incrédulo está necesitando? Todo el mundo, hermano, lo más importante que está necesitando. En Hechos 16, con este concluimos. Hechos 16, hermanos, vayan allá, por favor. Hechos 16, Hechos 16, versículo 9. Es la primera vez que Lucas se incluye en el relato. Estaba hablando, creo que se dice en segunda persona, ¿no? Pablo hizo esto, Pedro hizo aquello, pero aquí ya se incluye Lucas, el escritor de Hechos. Es la primera vez que se incluye ya en su propio relato. Dice que a Pablo se le mostró una visión de un macedonio. Vamos a leerlo. Hechos 16, 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Si ahí terminara el relato, hermanos, yo podría pensar, un macedonio, ven y ayúdanos. Me imagino a Lucas, ¿no? Soy médico, a lo mejor hay mucha enfermedad, voy a ir a hacer una campaña de salud y los voy a curar. Pablo, con el conocimiento que tiene, puede dar, ¿cómo le llaman? Conferencias y enseñarles la palabra de Dios. Hacer teólogos allá y seminarios, tanta cosa, ¿no? Y Bernabé puede consolar a muchos de ellos. No, Bernabé ya no estaba con ellos, era Silas. Bueno, eso no importa tanto. Total, todo eso, pudiera pensar, ¿no?, que pasara por la mente de ellos. Pero el texto no dice, hermanos, que se preocuparon por ello. Ellos entendieron claramente lo que dice el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ya se incluye Lucas, nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esa es la más grande necesidad. Tú no tienes para ayudar a apoyarlos económicamente, predícales el Evangelio, porque al final su alma eterna es de mayor valor. Puede estar un enfermo terminal y Dios puede hacer un milagro y sanarlo y darle más vida, pero esa persona va a morir un día. Puede ser que una persona tenga un serio problema económico y tú vayas y le des un donativo y le ayudes a salir de ese problema económico y va a estar bien agradecido, pero un día va a morir también. Y ese evangelio que tú le puedas predicar puede ser la diferencia de su destino eterno. Es por eso, hermano, que nosotros tú y yo no debemos esperarnos aquí como a Pablo se le presenta una visión de una persona que vive quizás al otro lado de nuestra calle. Puede ser un vecino, puede ser un familiar. Ven y ayúdame. No esperemos esa visión, hermano. Conocemos personas, sabemos que son incrédulas, que sabemos su destino eterno, hermano. A Paul Washer le preguntaron una vez, su esposa le preguntó, oye, Pablo, ¿tú crees que soy salva? Y Paul Washer le contestó, yo no te puedo decir si eres salva o no, te puedo decir la forma en que puedes ser salvo. Y es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, decirles la forma en que pueden ser salvos. No hay otra forma más que a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Ese evangelio, hermano, lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Vimos esas tres cosas, hermanos, las tres fortalezas del creyente. Hay muchas más donde echar mano para fortalecernos. Pero yo creo que en este pasaje, si nosotros estamos conscientes de que son esas tres, que las tengamos en cuenta, que Dios es inmutable, que Dios no hace excepción de personas hoy en día, te puede usar a ti, me puede usar a mí para sus planes. No importa lo que hayamos hecho, siempre y cuando nos hayamos arrepentido y abandonemos nuestra vana manera de vivir. Porque
Porque una cosa es que Dios nos acepte así como llegamos, hermano, pero también Él nos cambia, nos transforma. Ese Dios no cambia, no hace excepción de personas, nos recibe, hermano. La comisión inmutable, inevitable. ¿Por qué? Porque no la podemos evitar. No podemos evitar ese llamado. Decía el apóstol Pablo que le es impuesta necesidad predicar el Evangelio. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Jeremías decía que él al predicar la palabra muchos se burlaban y procuraban matarlo. Entonces se propuso en su corazón no hablar más la palabra de Dios. Pero él dice que la palabra de Dios era como un fuego prendido en su corazón, que Dios lo sedujo, que fue más fuerte que él. Y es lo mismo que pasa con nosotros, hermano. Ese llamado, esta comisión no la vamos a poder evitar. Si Dios te llamó a hacer algo, hazlo, hermano, debemos hacerlo. Y nos llamó a predicar a todos, a predicar su Evangelio. Y ese mensaje infalible del creyente es el mismo, que sea el mismo que predicó Pablo, que sea el mismo que predicó Pedro, que sea el mismo que predicó el mismo Señor Jesucristo. Y el llamado debe de ser ese, hermano. Lo que dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese va a ser nuestro llamado a la gente. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Tú prometiste, Señor, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, Señor, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, que así será tu palabra que sale de tu boca, Señor. Nosotros no sabemos cómo es que esa semilla la tierra está siendo germinada, Señor, y que produce, y hace eso que tú dices que hace. Tu palabra, Padre, confiamos que no vuelve a ti vacía, Señor, que está obrando en medio de nosotros, no a través del hombre, sino a pesar del hombre, Señor, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores. Te pedimos que tú uses, Señor, este tiempo en que tu iglesia se congrega para hablarnos, Señor, para instruirnos, para capacitarnos. Y, Señor, no tenemos excusa. Lo acabamos de leer, Señor, tú no haces acepción de personas. Padre, gracias por ello. Gracias porque tenemos la oportunidad de servirte a pesar de nosotros mismos. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia. Que no haya nada más importante, Señor, que hacer tu voluntad. Conocerte a ti, bendito Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque eso es la vida eterna. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.